diseñar estudios experimentales que puedan verificar o refutar las hipótesis planteadas. Eh, Resumiendo, también hay que decirles que los estudios epidemiológicos pueden ser de dos tipos, pueden ser descriptivos y o analíticos. Para ello, los estudios descriptivos tienen que saberse que valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en poblaciones y con relación a variables de persona, lugar y tiempo. Esto es, las variables fundamentales en lo que es eh, estudios descriptivos es revisar el tiempo, lugar y persona dentro de las acciones de enfermedades dentro de las poblaciones. Eh, eh, Decíamos que estos estudios epidemiológicos de tipo descriptivo nos permiten, ¿no?, dar aportes que contribuyan a generar hipótesis de tipo asociativa, ¿no?, para factores de exposición y de estados de salud o de enfermedad. Entre los estudios descriptivos encontramos primeramente los estudios ecológicos, los mismos que se realizan sobre poblaciones, también la serie de casos o estudios transversales, esto es la revisión, ¿no?, de estudios que se realizan sobre individuos. Entonces, ecológicos, poblaciones y serie de casos y estudios transversales fundamentalmente ya en forma individualizada. Los estudios analíticos, que es otra forma de estudios epidemiológicos, pueden ser de tipo observacionales, o sea, los estudios de caso control y los estudios de corte, o los intervencionistas, en las cuales ya entramos a trabajos más profundamente directo con la valoración del ser humano, estos ensayos clínicos, ensayos de campos o ensayos comunitarios. Sigamos revisando los tipos de estudios epidemiológicos antes de entrar puntualmente a estudios de tipo descriptivo. Los estudios analíticos valoran la determinante de los estados de salud, fundamentalmente de enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos. Esto es con el objetivo de identificar factores de riesgo o protectores de enfermedad. Los estudios analíticos pueden ser de dos tipos, observacionales o intervencionistas. Los observacionales se agrupan dentro de los estudios de casos y controles y estudios de cortes. Los intervencionistas, repetía inicialmente, como ensayos clínicos, ensayos de campo, ¿no?, o de ensayos comunitarios. Vamos a seguir revisando esto más adelante con algunos ejemplos, ¿ya? Eh, Dentro del nivel de conocimiento, ya estamos entrando a tipos de estudios primarios, podríamos tener los estudios de descripción de un problema o efecto de enfermedad. Para eso podemos revisar lo que estábamos diciendo, estudios descriptivos, estudios explorativos. Los estudios comparativos o estudios analíticos que estábamos revisando en la parte teórica de la descripción sirven para determinar una asociación de factor y efecto, ¿no?, o resultado. Y los estudios experimentales de tipo randomizados y no randomizados determinan el efecto de una intervención. Acá hemos puesto un resumen en la cual, para poder decidir por qué tipo de estudio me voy a decidir de acuerdo a mi población, de acuerdo a los de diferentes características de la población que queremos que estudiar, tenemos nuevamente los ecológicos, ¿no?, que sobre poblaciones decíamos, los transversales, que generalmente de prevalencia, que trabajamos sobre individuos, ¿no? Los de corte, en casos testigos, ¿no?, individuos fundamentalmente. Y los que más abajo podrían estar no subrayados, los estudios experimentales que estábamos conversando. Acá tenemos algunos elementos en las cuales nosotros tenemos que entender que de acuerdo a lo que estamos investigando pueden ser el corolario de estudios para cada uno de los tipos que podemos revisar acá, por decirles.
Y nosotros pensamos que estamos ante un tipo de estudio observacional, ¿no? O sea, sin seguimiento y puede ser comunitario o individual. Si es comunitario, es un estudio ecológico y si es individual, es un estudio transversal. Vamos a seguir hablando de ello después nuevamente. Y los experimentales de lo que estábamos revisando. Pero en esta oportunidad nos interesan los estudios, ¿no?, de tipo observacionales, estudios ecológicos y estudios transversales. Dentro de toda la gama de estudios, de todo el espectro de clasificación de estudios, miren ustedes, aquí hemos hecho un algoritmo, ¿no? De acuerdo si existe o no intervención, diríamos que no existe intervención del investigador, o sea, no. En estos casos tenemos, ¿no?, los descriptivos y los analíticos. Nosotros hoy día vamos a revisar los descriptivos, ¿no?, para poder ver qué tan importantes son los mismos. Pero dentro de este árbol de valoración también tenemos los analíticos, ¿no? Y tenemos los experimentales, miren más allá, ¿no?, de acuerdo a las necesidades de lo que habíamos conversado. Pero acá, en lo que se refiere a descriptivos, vamos a revisar casos clínicos, serie de casos y estudios transversales. Todo esto se los doy en tal forma de que sepan dónde está ubicado dentro del espectro de los estudios científicos los estudios descriptivos en ese sentido. Acá nuevamente, si nosotros revisamos casos y controles, ¿no?, veremos que estos estudios tienen dos poblaciones, en la que tenemos los casos y otra población que tenemos controles. Dentro de estos casos tenemos los que se expusieron y no se expusieron, pero que al mismo tiempo tienen la enfermedad. Y la de los controles también tenemos los que se expusieron y no se expusieron y no tienen la enfermedad. Ahí estamos yendo. Acá lo mismo, ¿no? Tenemos un diseño de estudio de tipo de valoración de corte. En esta corte, ¿no?, tenemos dos grupos de poblaciones, los expuestos y los no expuestos. En forma aleatoria, yo reviso la población que estoy investigando, ¿no? En los expuestos voy a valorar los que hacen enfermedad y los que no hicieron enfermedad. Y en los no expuestos, ¿no?, también igualmente los que hacen enfermedad y los que no tienen enfermedad. Casos de corte. Y si nos vamos más allá, para comparar nada más, porque no corresponde a esta revisión, sino para que sepamos en qué punto estamos de la investigación científica, ¿no?, los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos también tienen los estudios de distribución aleatoria de acuerdo a que hay los expuestos y no los expuestos, y que dan como resultado los que son expuestos enfermedad y sin enfermedad, y los no expuestos enfermedad y sin enfermedad. Esto es ensayo clínico. Volvamos al tema que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Vamos a dar algunos conceptos básicos sobre los cuales gira todo lo que son los estudios descriptivos. Se dice que son aquellos que describen los patrones de enfermedad en relación a variables como persona, lugar y tiempo. Ya lo hemos reiterado. Son útiles para los administradores de salud pública, fundamentalmente porque trabaja sobre el conocimiento de la población, se trabaja con asignación de recursos y puede servirnos para aplicar medidas preventivas. También tenemos que decir que son de tipo epidemiológico, lo que nos ocupa el día de hoy, y cuyas características descriptivas son un primer paso para la investigación de factores de riesgo. Dentro de estos estudios descriptivos existen tres tipos de estudios principales. Vamos agrupándolos: reporte de casos o series de casos, estudios de correlación y estudios transversales. Cuando hablamos de reporte de un caso o serie de casos, estamos hablando de un estudio que está realizándose en elementos clínicos para describir y reportar casos inusuales o llamativos en su presentación. Al mismo tiempo, tienen una limitación fundamental,
es que están basados en la experiencia de una o pocas personas. Esta asociación con algún factor de riesgo puede ser sola o una coincidencia y la interpretación de la información está muy limitada por la falla, por la falta de un grupo apropiado para poder comparar. Ejemplo, ¿no? Eh, Se hace un estudio de hepatocarcinoma y su relación con el uso de anticonceptivos orales, esto es en mujeres. Se valora a todos los pacientes que sufrieron, pacientes mujeres que tuvieron hepatocarcinoma, y se hace un estudio para ver si tuvieron exposición o no mediante el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Y se valora los que estuvieron expuestos, los que no estuvieron expuestos, o sea, tuvieron contacto con los anticonceptivos, y los que también no daban respuesta adecuada porque no conocían. Y tenemos, miren ustedes, ¿no? En este caso, un porcentaje de 39 sí, 26 no y 61 no conocían. En total, en esta población ejemplo, teníamos 126 mujeres que habían tenido hepatocarcinoma, pero que no sabíamos si tenían o no exposición a los anticonceptivos orales. Este mismo estudio se puede desglosar por grupo de edades, ¿no? De 16 a 25, de 26 a 35 y de 36 a 45. Este estudio es cierto, ha sido hecho en el año 1979, ¿no? Buscando justamente la necesidad de saber qué tan valorable era la incidencia de, el uso de anticonceptivos en la producción de hepatocarcinoma. Sigamos revisando los estudios descriptivos, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, ¿se acuerdan que les había dicho que también se podía dividir en ecológicos? Pues estos estudios son de correlación. Las medidas representan características de toda una población, se usan para describir enfermedades en relación a algún factor de interés, como es la edad, la estación, la utilización de servicios de salud o el consumo de un alimento, medicación o de otro producto. La medida de asociación es el coeficiente de la relación R, el cual cuantifica la extensión en la cual hay una relación lineal entre la exposición y la enfermedad. Desde el punto de vista estadístico, es el coeficiente que puede variar entre +1 y -1. Estos estudios ecológicos tienen ventajas y desventajas como cualquier otro estudio de investigación científica. Las ventajas de estos estudios ecológicos es que se pueden estudiar grandes grupos poblacionales. Es relativamente fácil realizarlos. eh, Fácilmente podemos tener información estadística, ¿no? Que nos sirve para tomar decisiones. Puede aumentar la variabilidad en exposición, es ser evolutivo, por lo tanto, se puede utilizar información de estadísticas vitales, ¿no? Esto está en relación justamente a los estudios demográficos. ¿Qué desventaja tienen estos estudios ecológicos? No se tiene información del individuo, por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual. Esto es, no se puede saber quién está expuesto o quién desarrolla el evento de interés. No se tiene información sobre factores de confusión y no se puede corregir estos. Los ecológicos, por lo tanto, recordemos que son para hacer estudios poblacionales. Eh, Acá tenemos un estudio que se realizó en el año 1972, ¿no? Y en la cual se nos habla justamente de valoración de lo que es sencillamente el hecho de valoración eh, del estudio per cápita, del estudio per cápita,
de la mortalidad de enfermedades, de la mortalidad, ¿no? de enfermedades coronarias en 20 países en relación a la valoración de la eh, enfermedad coronaria. Entonces, tenemos acá nosotros enfermedades coronarias en 20 países en relación justamente a la mortalidad por enfermedades coronarias en relación al consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol per cápita como causa de enfermedades coronarias en 20 países. Entonces, acá tenemos los países que mayor probabilidades que han tenido en relación al uso de alcohol son los que están en la línea de progresión en ambas direcciones, como es, por decirles, Australia, y los que menos tuvieron este tipo de problemas coronarios en relación a- al a la ingesta de alcohol es Japón, ¿no? Entonces, estos estudios nos permiten justamente revisar grandes poblaciones en diferentes países, ¿no? Estos estudios ecológicos. Volvamos a lo que son los estudios descriptivos de tipo transversal, la otra categoría. Estos también conocidos como de prevalencia son realizados en un momento determinado con un corto periodo de tiempo en el cual la exposición y el efecto son medidos simultáneamente en una población definida. En sí, los estudios transversales son estudios fotográficos, ¿no? Se toma en un momento determinado de una exposición, por decirles, ¿no? Es una fotografía, es un curso transversal o de corte. No, no es de cohorte con H, sino de lo que yo me refiero es a cortar en el tiempo en una sola toma de fotografía, ¿no? La utilidad es que sirve para valorarse en salud pública, para buscar estudios de exploración etiológica y para buscar factores de riesgo. Otra definición. Los estudios transversales sirven para estudiar frecuencia de distribución en los eventos de salud y enfermedad. Miden una o más características de una enfermedad en un momento dado del tiempo, lo que les decía, ¿no? Un corte en el tiempo, ¿no? Un punto en el tiempo. También son útiles para explorar y generar hipótesis de investigación, de todas maneras identificando posibles factores de riesgo para algunas enfermedades estudiadas. Eh, Tenemos, por decirles, la prevalencia de los marcadores de hepatitis en la sangre de niños de las zonas central de Túnez, según la edad, ¿no? Entonces tenemos cortes en el tiempo, ¿no? Por decirles, en 1985, en un país, Túnez, ¿no? África, en el cual nos interesaba ver la prevalencia de los indicadores de hepatitis. Y lo hacíamos por grupos etarios. Es un punto del tiempo para una edad terminada. Volviendo al Perú, ¿no? El SARS-CoV-2, el COVID-2, en Lima Metropolitana, ¿no? Igualmente, tenemos la valoración, ¿no? de la cero, lo que llamamos cero prevalencia, ¿no? Esto está en relación al antígeno IgM o IgG en poblaciones en las cuales valoramos también en el tiempo, ¿no? Cuántos grupos humanos o cuántas población fueron valoradas positivamente y negativamente con la eh, valoración de este dosaje en busca del virus. Entonces ahí tenemos también igualmente, ¿no? Y cómo se pueda hacer que esta prevalencia se ajuste al diseño que nosotros queremos investigar. Este estudio, en el 2020, es un estudio colaborativo del MINSA, buscando justamente la prevalencia de los parámetros de la prueba, de esta prueba de cero prevalencia al SARS-CoV-19. En relación a la
positividad de la prueba, en relación a la positividad de la prueba, con el estado socioeconómico de la población, ¿no? Gentes que pueden vivir en hacinamiento, ¿no? O que viven en pobreza. Su exposición son sin hacinamiento o con hacinamiento, y en pobreza son no pobres o son pobres, ¿no? Y tenemos cómo cada uno de estos serotipos salieron positivos en grupos humanos, poblacionalmente hablando. Los, las ventajas y las desventajas de estos estudios transversales, que seguramente ustedes van a comenzar haciendo dentro de sus trabajos de investigación, que es lo más frecuente con lo que se inicia una experiencia de investigación, están acá. Las ventajas de los estudios transversales es que son buenos para estudiar prevalencia en enfermedades de poblaciones. Se puede estudiar varias exposiciones, son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Se puede estimar la prevalencia de un evento, pero la desventaja es que hay problemas para tener una asertividad buena, toda vez que no se puede definir y medir la exposición adecuadamente. Puede haber un sesgo en la selección de los datos, toda vez que puede ser manipulada por el investigador de acuerdo a lo que busca. Puede haber sesgos en los casos prevalentes. Puede que la relación causa y efecto no siempre sean verificables, solamente están en la responsabilidad del investigador. Puede haber una sobredimensionalidad de esta investigación de acuerdo a la población que hemos buscado, ¿no? Pudiera haber que la representación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida pudiera darnos datos no siempre correctos. Podríamos estar teniendo datos que engaña si lo valoramos en toda una población general, ¿no? Y tendría que ser valorado mediante otro tipo de investigación. Por lo tanto, se puede presentar una causalidad muy débil. Otra de las características de los estudios descriptivos están en relación a la enfermedad que puede producirse en personas. Los datos descriptivos deberán contestar preguntas. Por ejemplo, ¿quién adquiere la enfermedad? Eh, Tenemos variables eh, de puntos esenciales como es la edad y sexo que nos gusta y nos debemos investigar. Puede haber otras variables que no necesariamente llevan a valorar una enfermedad, pero que pudiera tener un elemento desde el punto de vista espiritual y con ello orientar investigaciones de acuerdo a la realidad que el investigador tiene, su percepción de ello, como es la religión, el estado civil o marital, ¿no? Los factores socioeconómicos, como son la educación, la parte económica, la ocupación. Estas variables pueden ser manipuladas por el investigador o pueden ser sesgadas, ¿no? Y todos estos elementos definitivamente nos va a servir para buscar y formular otras hipótesis con datos descriptivos que, de- que deben valorarse evitando la confusión. Por decir, la edad en relación con la enfermedad puede proveer algunos datos muy importantes, ¿no? Acerca de la etiología de una enfermedad X, pero que sin embargo la interpretación no siempre es simple, pues los cambios en el tiempo pueden deberse a factores como el mejoramiento del diagnóstico o el tratamiento más efectivos del problema. Los estudios descriptivos, tal como les hemos venido mencionando, que son la primera etapa y la entrada de los investigadores a hacer experiencias de investigación, eh, hay que tener en cuenta que son buenos para poblaciones eh, por su bajo costo,
pero las características de la enfermedad en relación al lugar puede dar datos que tienen que ser valorados más adelante por otro tipo de investigación, ¿no? Hay que tener todo un concepto que los estudios descriptivos son eso, es la parte inicial para buscar otros eh, valores investigatorios que puedan realmente ser ciertos en el contexto de darle valoración a una investigación. Ejemplo, ¿no? Áreas geográficas con incidencia de más alta y más baja de cáncer y razón de las tasas de incidencia, dadas por hombres y dadas por mujeres en este cuadro, ¿no? Entonces tenemos, por decirles, valorando la incidencia de enfermedades en hombres y en mujeres, qué órganos están más expuestos. Por decirles, acá tenemos nosotros, ¿no? Razón de tasas de incidencia y van a ver ustedes que de acuerdo al lugar donde se ha hecho el estudio puede haber variación de las mismas, ¿no? Pues, en los hombres se estudia vejiga, colon, estómago, hígado, pulmones, páncreas y próstata, ¿no? Finalmente, en mujeres se estudia mama, cérvix, ovario, útero. En ambos casos se estudia estómago. Y miren ustedes en relación al estómago, cómo es que la más alta incidencia es en el Japón, ¿no? Y la de más baja incidencia es en Uganda. Estamos hablando de, sea de estómago, ¿no? Y de ahí tienen ustedes, de acuerdo al lugar de la investigación, ¿no? Si es alta o baja la tasa de incidencia en los mismos. No voy a describir cada una de las tasas, pero ustedes miren, ahí tienen justamente todo es incidencia, ¿no? Les decía que todo ese estudio descriptivo, que es la primera parte de una investigación que va a ir mejorando en la profundidad de las mismas y por lo tanto en la asertividad de las que estamos haciendo, eh, los estudios descriptivos nos permiten avanzar o ser la base para formular hipótesis, ¿no? De estudio y que pueden servir para otros estudios. Por lo tanto, la formulación de la hipótesis a partir de los estudios descriptivos son parte de cualquier investigación de un problema de salud. Es el primer paso, ¿no? Eh, Se dice que hay métodos de formulación de hipótesis en estos estudios. Por decirles, hay un método de la diferencia, ¿no? Si la diferencia es marcada en dos grupos de circunstancias, la enfermedad puede ser causada por un factor particularmente diferente entre ellos. Puede valorarse no solamente el método de diferencia, sino el método de estar de acuerdo, o sea, de concordancia. En este caso se observa un valor simple de un factor que es común a un número de circunstancias en la cual la enfermedad ocurre con alta frecuencia. Puede estar valorado mediante un método de variación concomitante, en este caso las circunstancias en las cuales la frecuencia del factor varía en proporción a la frecuencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, con ello lo que les decimos que los estudios descriptivos es la base justamente para estudios de mayor profundidad valorativa. Estos estudios descriptivos, si nosotros seguimos viendo en lo que se refiere a un problema, eh, que puede estar cerca de las características y la frecuencia de causas, estas pueden buscarse bajo diferentes eh, elementos o partes factoriales. Por lo tanto, podemos hablar de diferentes naturalezas del problema, del, de quién ha estado infectado, de que cómo las personas son infectadas y cómo se cree que puede seguir siendo un problema. Son preguntas que tiene que responder, ¿no? Los estudios descriptivos en un interés clínico
y valorando sus diseños de estudio. Se puede tener sospecha de algunos factores que contribuyen al problema y por lo tanto las preguntas que tienen que seguir respondiéndose en estos problemas, recuerden ustedes que los problemas responden a preguntas, es, ¿están algunos factores realmente asociados con el problema? Un ejemplo es la escasez de fibras en la alimentación, un factor asociado al cáncer de colon. Esto nos servirá para hacer estudios analíticos comparativos, ¿no? Y que en otros casos nos puedan dar mayor representatividad. En este caso, lo más básico, elemental, serán los casos controles y si profundizamos nuestros estudios, podemos hacer estudios de corte. Cuando hacemos un estudio de tipo comparativo, también pudiéramos comparar series, grupos de poblaciones que han sido investigadas y podemos hacerle la forma comparativa. Esto es comparar características, las variables propias de las características de edad, sexo, ¿no? Eh, Son muy importantes. Puede haber diferencias significativas en una frecuencia y de acuerdo a estos resultados nos pueden servir estas formas descriptivas de investigación para proponer otras hipótesis de estudio. Por ello, muchos investigadores dicen que los estudios descriptivos no necesitan necesariamente, valga la redundancia, hipótesis. Las hipótesis están siendo eh, guardadas para otros estudios de mayor profundidad valedera, ¿no? Pero le decíamos a los alumnos que si hacemos estudios descriptivos, nosotros podemos poner hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Un ejemplo de ellas, series comparativas de pacientes de intoxicación inducidas por, ¿no?, la forma intencional en un hospital general. Dos características de intoxicación, una inducida y otra intencional. Entonces, tenemos 45 pacientes que fueron valorados por la intoxicación inducida y 104 pacientes con intoxicación intencional. Se encontró que los pacientes con intoxicación inducida, en comparación con los pacientes con intoxicación intencional, su frecuencia eran diferentes, ¿no? Teniendo siempre en cuenta la comparación estadística, la hipótesis estadística, mayor de uno valedera y menor de uno negativa, ¿no? Entonces, tenemos nosotros diferentes estudios que pueden justamente valorarse a través de esta serie de comparativas. Podemos valorar los estudios descriptivos en forma comparativa para hacer un estudio analítico posteriormente, lo que les decía. Podemos pasar a hacer estudios de caso y control, ¿no? Unos valorando la exposición a un factor y valorando este mismo hecho si produce o no enfermedad como resultado y efecto del mismo, ¿no? En todo caso, los resultados que encontremos de ellos serán, ¿no?, Eh, para medir qué tal grado de asociación puede haber entre en este caso, por decirles, la exposición y el efecto final. Acá hay algo que les quería decir en relación a no confundir estudios en relación a longitudinales o transversales con prospectivos y retrospectivos. Algo muy interesante. ¿Mi estudio es longitudinal o es transversal? Mi estudio, si es longitudinal, sea prospectivo o sea retrospectivo, si es longitudinal será a través de un tiempo, ¿no? Un estudio a través de 10 años, por decirles. Prospectivo
un estudio hacia adelante, desde el en el tiempo, hacia adelante, o retrospectivo para buscar datos dentro de material estadístico en forma retrospectiva a través del tiempo hacia atrás, longitudinales. Y los transversales que habíamos quedado que era un corte en el tiempo, que pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos. Prospectivos porque lo voy a pensar hacia adelante. Voy a decidir en qué fecha de- del proceso de investigación voy a hacer la investigación. Y retrospectivos, también igualmente voy a hacer un corte en el tiempo en forma que voy a investigar en forma de antecedentes de un proceso o enfermedad. Entonces, pueden ser longitudinales o transversales y estos mismos pueden ser prospectivos o retrospectivos. Haciendo definiciones de lo que les estoy conversando. Los estudios longitudinales son aquellos en los cuales la medición de un resultado de cada participante se realiza en diferentes momentos durante el periodo de estudio. Ejemplo, estudio de corte o de cortes, ensayos clínicos aleatorios, longitudinales. Estudios transversales son aquellos en los cuales la medición de los resultados de cada participante se realiza en un solo momento, un estudio de prevalencia o una encuesta. Van a ver ustedes que por necesidades de trabajo dentro del semestre que tenemos, vamos a revisar sobre todo encuestas. Entonces, van a ser estudios transversales en una sola oportunidad. Esta lámina es para mostrarles las aplicaciones de los distintos diseños de estudios observacionales. De acuerdo a lo que yo quiero investigar, pueden tomar etiquetas de qué tipo de estudios vamos a realizar. Por decirles, yo voy a estudiar investigaciones raras, voy a investigar enfermedades raras que no son muy frecuentes. Entonces, ¿qué tipo de estudio, no, voy a utilizar? Los más frecuentes son los ecológicos y de entre ellos los casos controles. Pero si al mismo tiempo estas investigaciones raras, que no quiero solamente comprobar efectos y no causas, en efectos, si solamente voy a estudiar efectos, lo mejor que puedo utilizar es un estudio de corte, ¿no? Pero también los ecológicos me pueden servir. Pero si además de ello tengo que comprobar causas, ¿no? De todas maneras, el corte me sigue siendo el más útil, pero puedo, por la economía, manejar un transversal. Si tengo un estudio de múltiples exposiciones y determinantes, ¿no? Mucho mejor me va a resultar hacer un estudio de caso y control. Si tengo medición de relación temporal o tengo medición de tipo incidencia directa, ¿no? Mucho mejor me va a resultar corte. Y si voy a investigar largos periodos de latencia, mucho mejor me va a ir con los casos y controles. Entonces, este cuadrito me puede servir para que, diseñado el problema que voy a estudiar, qué tipo, ¿no?, de estudio observacional voy a realizar. Igualmente, podemos valorar, de acuerdo a mi problema, las ventajas y desventajas de cada una de las formas de estudios que puedo hacer, el ecológico, el transversal, los casos y controles y cortes, ¿no? ¿Qué características más pegadas a la realidad pueden hacerse y por lo tanto mi investigación sea más valedera, más certera? Este es otro cuadrito en lo que nos demuestran, ¿no?, las probabilidades de sesgo de selección, sesgo rec- del recuerdo del paciente, pérdidas de seguimiento, factores de confusión, periodos
necesarios para realizarlos, el costo también, y de acuerdo a eso, qué tipo de estudio observacional puedo hacer. Para todo esto, tengo que valorar algunas preguntas. ¿Qué diseño necesito? Tiene que responder a quiénes se va a estudiar, dónde se va a estudiar, cuándo se va a estudiar y cuánto de población puedo necesitar. Por lo tanto, podemos responder, ¿no? Para precisar el estudio que quiero ya hacer. Y en este caso, ¿qué estudio de prescriptivo voy a realizar? Ahondamos más, ¿no? Una literatura que revisé del 2008, ¿no? Decía, entre otras cosas, se precisa un estudio descriptivo cuando la pregunta planteada involucra a una o varias de las características de un determinado daño a la salud o características de bios sociales de las personas, desechando valorar y conocer, por ejemplo, la secuencia de lo que ocurre. Esto es, desear que ocurra, en qué momento, dónde y cuándo suceden los hechos que yo quiero investigar. Esto, así diseñado, correspondería a un descriptivo. De todo lo que hemos revisado, ¿qué diseño necesito yo para mi investigación? También debemos valorar preguntas. ¿Qué exposición produce un determinado daño? ¿Cuánto aumenta el riesgo de ser expuesto? ¿Qué daños producen una determinada exposición? Todo esto nos llevará a buscar o a decidir si requiere o no un diseño analítico. Si responden solo en forma positiva, entonces lo más probable es que tengamos que buscar un estudio analítico, ¿no? Que pueda determinar las condiciones ambientales y personales, o sea, la exposición, y que puedan ser factores de importancia en la causalidad de un determinado daño de salud. Esto es una estrategia apropiada con diseños analíticos. Mediante esto se estudia la causalidad de daño mediante el reconocimiento de su relación en diversas exposiciones potencialmente causales. Cada una de ellas que les estoy conversando tienen ustedes la bibliografía de la cual hemos podido consultar. Ejemplo, siempre la parte teórica explicativa y un ejemplo. Preguntas específicas sobre hipertensión arterial. Quiero estudiar hipertensión arterial. Creo que yo tengo en mis grupos manejo de hipertensión arterial. Entonces, tendría que responderse al problema. Recuerden ustedes que el problema tiene que responder a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial en adultos mayores de 30 años en San Martín de Porres? Estudios de prevalencia. ¿Es la obesidad un factor asociado a la hipertensión arterial en adultos mayores de 30 años? Estudio analítico como ejemplo caso control. Pregunta, ¿es eficaz un programa de ejercicio físico para disminuir la hipertensión en adultos obesos mayores de 30 años? Experimental, de lo mismo, del mismo problema. ¿Por qué los hipertensos no aceptan una dieta baja en sal? Todo esto nos podrá llevar a hacer estudios en forma progresiva de mayor avance y de mayor profundidad de investigación científica. El mismo problema vistos a través de la profundidad de los estudios que se pueden realizar. Comenzamos con los descriptivos, ¿no? Y podemos llegar hasta los ensayos clínicos.
Otra forma de valorar el diseño de estudio de interés, ¿no? Es teniendo el diseño apropiado que depende de algunas características: el estado de conocimiento sobre el problema, la índole del problema y su ambiente, los recursos disponibles para la investigación, el ingenio y la creatividad de los investigadores. Esto del estado de conocimiento de los problemas es lo que más demora a un estudio, ¿no? Les decía a los chicos que muchas veces pensamos que la cosa más fácil es buscar la descripción, los antecedentes del problema y yo lo tomo. Yo lo voy a encontrar fácilmente. Y no es así. La parte más tediosa, no digo difícil, la más tediosa, de mayor tiempo y de mayor paciencia, es buscar información de los antecedentes del problema, las definiciones teóricas del problema. Este es lo más tedioso que puede haber en el inicio de una investigación. Pues bien, entonces con ello hemos querido revisar, ¿no? Eh, elementos que tienen que ver justamente con lo que es esto: estudios descriptivos epidemiológicos y la diversidad de los mismos a partir del estudio ecológico y transversal. ¿Algún comentario? Muy bien. En todo caso, durante las prácticas que estamos avanzando ya en la parte de investigación, ¿no? En la valoración de los problemas que queremos investigar de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Se irán profundizando casualmente estas opiniones y estos conceptos, pero todos los estudios iniciales comenzarán por estos, por los estudios de tipo descriptivos, en este caso, en esta asignatura, en el hecho que queremos hacer desde el punto de vista epidemiológico. Ok, y no hay mayor comentario, entonces quedamos con ustedes a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor. Ok, a ustedes, gracias, estamos en contacto. Buenas noches. Pueden salir, chicos.